Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar ahora con nuestra lección del segundo trimestre del 2020. Y esta lección va a ser un tema muy importante porque trata de cómo interpretar la Biblia. Sabemos que es a veces un poco difícil de interpretarla, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y ahora les voy a hacer un resumen general de lo que va a tratar la lección para este segundo trimestre. Les reitero, es un resumen general. Y comenzamos en este momento. Si es de tu agrado, si crees que eh, merece compartirlo y suscribirte, no dudes en hacerlo. Que el Señor te bendiga. Iniciamos. Como adventistas del séptimo día somos protestantes, lo que significa que creemos en el principio de sola escritura. Solo la Biblia como el único fundamento autorizado de nuestra fe y doctrinas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros creemos en el espíritu de profecía, por fe sabemos de que Dios inspiró también a Elena G. de White para que ella escribiera también algunos libros, y esos también son inspirados por Dios. Pero eso no quiere decir que los libros de Elena G. de White sustituyen a la Biblia. No, no es así. Ella misma ha dicho que sus escritos son una luz menor que alumbra a la luz mayor. Y nuestras doctrinas, nuestra fe, no es basada en los libros de profecía de Elena G. de White o en sus escritos. Todas nuestras doctrinas, nuestras 28 creencias, nacen o salen de la Biblia y solo la Biblia. Esto es especialmente relevante en los últimos días, cuando, como dijo Elena de White, Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia solo como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Por supuesto no somos los únicos protestantes. Al afirmar que la Biblia y la Biblia solo es el fundamento de nuestra fe, a pesar de que muchos de los que afirman esto creen en cosas como que en el Nuevo Testamento el domingo reemplazó al día de reposo, la inmortalidad del alma, el tormento eterno en el infierno perdidos, e incluso un arrebato secreto en el que Jesús regresa en forma silenciosa y subrepticia a la tierra y arrebata a los salvados, mientras todos se preguntan cómo pudo haber desaparecido esa gente. Así es, hay muchas iglesias que también sostienen que su fe y sus doctrinas son sustraídas únicamente de la Biblia, y ellos también son protestantes y piensan en la sola escritura. Aunque debemos saber de que el hecho de que también sean protestantes o también digan que son de la sola escritura, basan sus doctrinas en creencias que la Biblia no afirma. Y para eso debemos utilizar el contexto de los textos para poder interpretar, comparar versículos con otros versículos, libros con otros libros, autores con otros autores, para así poder llegar a entender mejor la Biblia, porque los autores no se equivocan. Recordemos que esto fue inspirado por Dios, y si Dios es el autor de la Biblia, Él no se puede equivocar ni se puede contradecir.
En otras palabras, podemos simplemente tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, por más que esto tenga su importancia, pero como lo releva la proliferación de doctrinas falsas, necesitamos saber interpretar la Biblia correctamente. De allí el tema de la guía de estudio de la Biblia para adultos de este trimestre, cómo interpretar la Biblia. En ella partimos de la premisa de que la Biblia, como la palabra de Dios, es la revelación infalible de la voluntad divina y la norma del carácter, el criterio para evaluar la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Y en síntesis, las escrituras son la fuente fundamental y proclamamos al mundo. O, como la misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. Esto significa que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Todo abarca todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por supuesto, significa que es toda la escritura. Incluso las partes de la escritura que quizá no nos gustan, porque quizá a algunos no les gusta algunas partes que la Biblia menciona y que tal vez nos pisan los talones, y eso, para usar un vocabulario contemporáneo, posiblemente no sea políticamente correcto. Pero partiendo de esta base, entonces analizaremos la manera en que la Biblia nos enseña a interpretarse a sí misma. Sí, mis hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, en lugar de primeramente ir a fuentes extra bíblicas como la ciencia, la filosofía y la historia. Nosotros no debemos creer tanto en la ciencia, la filosofía y la historia si no van de acuerdo a la Biblia. Pero si usamos correctamente la filosofía, la ciencia y la historia, sí pueden ser de bendición, porque también podemos sustraer de ahí información que nos pueda ayudar para usar en la Biblia. Pero buscaremos cómo descubrir dentro de los textos bíblicos las herramientas que revelan las grandes verdades que se encuentran en sus páginas sagradas. Se nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y creemos que entre las cosas que dijeron estos santos hombres de Dios hubo verdades esenciales que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios. Recuerden, Dios es el autor de la Biblia. Él, a través del Espíritu Santo, inspiró a diferentes autores en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, para escribir los textos que existen hoy en día en nuestra Biblia. Por ejemplo, ¿cómo interpretaron Pablo o los escritores de los evangelios el Antiguo Testamento? Si lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios, entonces indudablemente su forma de leer e interpretar las escrituras también podría ser fundamental para ayudarnos a aprender a hacer lo mismo. Y el mismo Jesús, ¿cómo usó e interpretó las escrituras? No hallaremos un mejor ejemplo de cómo leer la Biblia que el de Jesús. Al mismo tiempo revisaremos nuestras presuposiciones y razonaremos sobre el contexto, el idioma, la cultura y la historia, y cómo estos afectan la forma en que leemos y entendemos la palabra de Dios. Cómo debemos interpretar las parábolas, las profecías, la historia sagrada, las amonestaciones, los cánticos de alabanza, las visiones proféticas y los sueños. Es decir, todo el espectro de escritos inspirados que se encuentran en las escrituras.
nos pueden surgir muchas preguntas y esas preguntas pueden abordar demasiado que nos podemos empapar de toda la información que podemos aprender de la Biblia, así como lo demuestran ciertas doctrinas como el tormento eterno o en el infierno o la centellería del domingo. Creer en la Biblia en sí no es suficiente. También podemos aprender a interpretarla. Y bueno, hermanos, este fue un resumen general de la lección de escuela sabática del segundo trimestre. Así es, en la noche voy a subir la primera lección para que empecemos a nivelarnos con el estudio de la palabra de Dios y continuar estudiando la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y saludos a todos. Nos vemos en el próximo video.